Estamos aquí en la plaza de la catedral. Como pueden ver, tenemos aquí escrito que dice Barcelona. Bueno, no, dice Barcino. Aquí tenemos hasta el final. Lo que dice es Barcino. Está súper interesante, no estaba la última vez que vine. Miren aquí, esta plaza, con la bandera de Cataluña. Está muy bonito, esto es como una construcción antigua. Aquí está la catedral, ahora vamos para allá para que la puedan ver. Y esta callecita que ven aquí pequeña también tiene cosas muy interesantes, pero lo vamos a recorrer después de ver la catedral. Aquí tenemos a este músico tocando música española, guitarra en vivo, súper interesante, súper bonito. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Aquí en las afueras de la catedral hay como una especie de feria. Súper interesante porque lo que venden son cosas antiguas, cosas que a lo mejor se tenían en la casa, personas y ya no usan, pero que hay personas que lógicamente se interesan por este tipo de artefactos. Esto que ustedes ven aquí, yo era fanático cuando era más chiquito, tener las caricaturas de Mortadelo y Filemón, de Zipe y Zape, de Super P, Super López, mejor dicho, el Botones Sacarinas. En Cuba en conseguir este tipo de cosas era muy complicado, pero aquí las tenemos. Aquí bastantes cosas así de este estilo, también cosas antiguas, miren aquí, estas pipas para los fumadores, muy interesante. Aquí vemos como hay cantidad de monedas antiguas, juegos de barajas, cosas súper interesantes. Incluso pueden ver hasta discos, música de películas, como pueden ver aquí. Este disco mi mamá lo tiene, increíblemente, Raíces de Julio Iglesias. Súper bonito las cosas que se pueden ver aquí en esta feria. No les voy a mostrar todo porque si no el video sería muy grande, pero pueden encontrar incluso antigüedades, algunas cámaras antiguas, miren, qué interesante, de hace muchos años. Aquí podemos ver cucharas, cuchillos, tenedores, muy bonito. Pues estamos aquí en la entrada de la catedral, miren qué cosa más linda, qué cosa más majestuosa. Y en el fondo vamos a escuchar la música en vivo de este señor tocando, evidentemente en latino. Miren cómo hay personas aquí. Aquí en esta entrada se tienden a hacer muchas actividades. Está precioso. No sería tan inmensa mi tristeza. Una conclusión completamente hermosa, majestuosa. Pues nada, como ven, ya estamos dentro de la catedral y algo que me llamó mucho la atención, y no solamente a mí, también a mi esposa, es el hecho de que todas estas cabinas, por decirlo de alguna manera, donde se encuentran los santos, estaban cerradas con estas rejas y más bien daba una intención así como
como tipo celdas. Y lógicamente la impresión primera que te da no es muy positiva y te preguntas cuál podría ser el motivo de que se esté así encerrado. Yo no le pregunté a nadie, pero usando la lógica llegué a la conclusión que lo más probable sea que eso se debe a que están protegiendo esto de los turistas, porque seguro las personas en algún momento determinado, si antes no existían estas rejas, podían entrar, tocar, quizás hasta romper algo sin querer. Quizás alguna persona que fuera demasiado religiosa podría querer llevarse un pedazo de algo. Entonces, para evitar esa situación, se decidió cerrarlo con rejas. Pienso yo que es lo más lógico. Aquí vemos San Bartolomé. Como pueden apreciar, en todos estos lados hay velas para que tú puedas, por ejemplo, rezar, pedirle, puedes encender, incluso ahí hay unos fósforos para que puedas encenderlo, y también hay como una especie de alcancías pequeñas de metal donde puedes dejar tu limosna para ayudar, ¿no?, a la iglesia. Y entonces es interesante. Lógicamente para mi esposa fue un choque debido a que ella es rusa y la religión cristiana aquí es la iglesia ortodoxa, que a pesar de que tiene también un arte muy bonito y muy característico, es bastante diferente. Y como mismo me pasó a mí la primera vez que entré a una iglesia ortodoxa, que me sentí un poco raro, y la forma la vi un poco distinta. Lo mismo pasa con ella cuando tiene la posibilidad de entrar en una catedral católica. Como pueden ver, estamos en el mismo centro. Hay bastantes personas en el día de hoy. Aquí les voy mostrando. Esta parte en el centro tiene un arte muy característico. Miren cómo se ven estos techos, estas columnas, sencillamente impresionantes. Aquí me acerco para que puedan ver el acabado artístico que pueden ver en esta catedral. Es una catedral bastante antigua, pero muy bonita a su vez y con mucho arte en cada uno de sus rincones. Miren esto, sencillamente precioso. Hay personas que se sientan, conversan, otros al igual que yo están filmando, tomando fotos. Pero sinceramente es impresionante el nivel de arte y la belleza que albergan estas paredes de esta catedral. Y en este momento habíamos visto el ala izquierda y el centro. Me faltaba por mostrarles el ala derecha. Y como pueden ver, esta es la entrada principal. Eso vienen siendo los ventanales, los vitrales, muy bonitos, con un arte precioso. Aquí ya estamos guiando al ala izquierda. Les comentaré que la entrada a la catedral es de pago, no recuerdo exactamente cuánto, porque los residentes de Barcelona tienen derecho a entrar gratuitamente. Yo, al ser residente, pude entrar gratis, pero también la opción de acceder a la terraza, que es arriba del todo, si es de pago. Ahí no importa si es residente o no. En ese caso, yo tuve que pagar la entrada completa para mi esposa y la entrada a la terraza para ambos, para ella y para mí. Miren aquí, como pueden apreciar, casi todos estos espacios tienen un acabado en dorado muy bonito, con mucho detalle, sencillamente precioso. Aquí ven todos los asientos, son como bancos de madera, muy bonitos. Están así como pintados en un color carmelita claro, marrón claro. Estoy buscando dónde estaría la entrada para subir a la terraza, que me imagino que debe haber una fila grande porque hay muchas personas interesadas. Y yo, que hace un año atrás estuve en esta catedral, recuerdo que la forma de subir es una escalera y esa escalera es muy estrecha, así que no pueden subir todas las personas al mismo tiempo, por lo cual siempre se forma una especie de fila. Aquí vemos a Juan Bautista, muy bonito, sencillamente precioso el acabado artístico. Pues aquí ya ven, esta es la fila, es enorme la cola que tenemos que hacer para subir a la terraza.
Imagino que me tomará unos cuantos minutos, de 15 a 20 minutos solamente hacer esta cola. Aquí quiero mostrarles el altar antes de someterme a esta fila tan grande para que puedan ver qué bonito está. Y como pueden ver, la cruz con Jesús, unos angelitos abajo. Miren aquí la lámpara, el techo, el acabado artístico de estas columnas, sencillamente precioso, espectacular. Desde aquí se puede ver casi todo el interior de la catedral. Muy bonito. Pues bueno, creo que ya nos vamos a hacer la fila para acceder a la parte de arriba. Pues ya podemos subir a la terraza de aquí de la catedral. Me costó bastante trabajo porque había una fila bastante grande, como decimos en Cuba, una cola. Pero aquí están viendo lo bonito y lo hermoso que está esta parte de arriba, esta terraza de la catedral. Me queda poco tiempo porque tengo que encontrarme con unas amistades para almorzar, así que tendré que esta parte enseñárselas un poquito más rápido porque no conté con que hubiera una fila tan grande, y por lo que veo incluso hasta ahora para bajar también hay fila, pero bueno, se lo mostraré de la mejor forma posible. Como ven, miren que pueden ver algunas campanitas en el suelo. Está súper bonito, súper hermoso. Miren qué belleza. Los paisajes que se pueden ver desde aquí son sinceramente espectaculares. Miren estas construcciones súper bien conservadas. Ahora vamos a subir a esta parte, estas escaleras, para que vean la parte de arriba, que está más bella aún. Aquí ya pueden ver cómo se va viendo. Aún no he terminado de subir, pero está precioso. Miren desde aquí cómo se ve, algo grandioso, extraordinario. Incluso se puede ver en muchas partes de la ciudad. Está espectacular. Miren esta vista entre las dos torres. Es precioso. Es un lugar espectacular. Se siente una vibra súper buena, hay mucha paz, mucha tranquilidad. Quiero ir hasta la parte de allá para que puedan ver la cruz, y ya no hay mucho más que mostrar en esta terraza, pero creo que era imprescindible que se los mostrara. Es una experiencia muy interesante. Aquí, como ven, estamos viendo esta parte donde está la cruz, haciendo la punta final de aquí de la terraza. Hace un poco de ruido la parte por donde vamos caminando. Y aquí la tienen. Miren qué bonita, qué preciosa vista se puede ver desde aquí de la ciudad. Incluso hasta el mar se logra apreciar allá atrás al fondo. Es un paisaje hermoso con este cielo y estas nubes, espectacular. Bueno, ya pudieron apreciar lo que es la catedral, que se ve hermosa. Ahora seguiremos paseando, mostrando otra parte de la ciudad, pero cuando me viré aquí de la cruz veo algo que les quiero mostrar, algo espectacular. Miren qué linda, qué hermosa se ve la catedral desde aquí, entre estas dos torres, así en el fondo. Es un paisaje extremadamente espectacular. Aquí tenemos esta parte que parece ser un patio interior. Abajo estaba buscando la salida, me dijeron que ahora la salida es por aquí, pero no logro encontrar directamente dónde está la puerta de salida. Pero qué interesante este patio, porque de hecho nunca había estado aquí. Se ve muy bonito, muy interesante. Pues ya encontramos la salida. Parecía un laberinto esto. Pero ya estamos afuera. Ahora a encontrar a Victoria. Estamos ahora en un callejón muy pequeño que está en la parte de atrás de la catedral,
que cuentan que es muy antiguo, incluso estaba de antes que la catedral se construyera. Se puede incluso ver algunas partes que están desde el tiempo que se fundaron estas calles y tiene el estilo de la restauración de esa época. Y como pueden ver, son callejones muy estrechos, pero muy bonitos e interesantes con ese estilo de construcción. Este balcón que ven aquí, que conecta este edificio con este, también dicen que es muy antiguo y mantiene el estilo de decoración del momento de su construcción. Es sencillamente espectacular. Al final nos decidimos a almorzar aquí, en un lugar muy especial, que hacen unas focaccias súper sabrosas, como pueden ver, de cedro. Se ven muy bonitas. Aquí ven la preparación, cómo lo van haciendo. Es un lugar espectacular. Pues nada, esto es todo por este video. Por aquí les estaré dejando otro muy interesante también por esta serie. Corran a verlo y vean todos los de esta serie de Barcelona, que no se van a arrepentir. Si les gustó, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle pling a la campanita para recibir todas las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.